Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A continuación vamos a realizar la discusión del artículo de esta semana, que es de Treponema pallidum, que provoca sífilis. El grupo está conformado por Daniel Fuentes, David Paredes, Mario Silva Manrigra, Génesis Mora, Nicole Castellanos e Irma Taipe. Bueno, vamos a comenzar hablando de este patógeno. Como sabemos, el Treponema pallidum son espiroquetas anaerobias que tienen forma de espiral y son móviles. La mayoría de las lipoproteínas de Treponema pallidum no están expuestas a la superficie, por ello no presentan antígenos específicos, y de esta manera van a hacer que evadan el sistema inmunológico del huésped. Ya, además, debido a las diferentes proteínas que cuentan en su membrana externa, va a facilitar la adhesión de este microorganismo al hospedador. Bueno, como ya mencionamos, este patógeno va a producir la enfermedad de sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual congénita. Para la identificación, sabemos que no se lo va a poder realizar mediante un cultivo y las tinciones también van a ser bastante difíciles, por lo cual se va a optar por realizar pruebas serológicas, que ya vamos a mencionar más adelante. Pide que estas pruebas serológicas muchas veces son bastante asequibles, pueden los pacientes mismos realizarse y poder realizar una mala interpretación que próximamente les van a causar problemas psicológicos, por lo cual siempre es recomendable la interpretación de un médico. Bueno, una vez dicho esto, empecemos hablando de las diferentes manifestaciones clínicas de la sífilis. ¿Quién me puede hablar de las diferentes etapas que puede presentar esta enfermedad? La primera etapa sería la sífilis primaria. Esta en sí se desarrolla poco después del periodo de incubación y aparece como una pápula en el lugar de inoculación. Esta rápidamente se erosiona y da lugar a lo que es el chancro. Y esto siempre viene acompañado de una linfadenopatía regional. Esta no es supurativa. También la sífilis secundaria, aquí los treponemas invaden todos los órganos y la mayoría de los líquidos orgánicos y existen manifestaciones. La más frecuente es el exantema, que puede ser máculo papular o pustular. Muy bien. Ya, también hay la sífilis latente, que es el periodo en el cual no se presentan manifestaciones clínicas. Lo que implica una falta, lo que bueno, no implica en realidad una falta de progresión de la enfermedad, pero durante el cual las pruebas antitreponémicas específicas tienden a ser positivas. Pueden producirse recaídas y además de esto el paciente sigue siendo infeccioso. Muchas gracias, Daniel. Bueno, una vez dicho esto, creo que es importante que hablemos de los 3 métodos que podemos tener para la detección de esta enfermedad. ¿Quién me puede hablar de ellas? ¿Alguien? ¿Nico, tal vez? ¿No? ¿Alguien tal vez que me pueda ayudar con esto? Nico, dale. Las pruebas de la detección de sífilis son las de observación directa, de espiroquetas, de microscopía en campo oscuro. También son las de detección de anticuerpos, como son las treponémicas y las no treponémicas. Listo, Nico, muchas gracias. Específicamente, empezamos hablando de las no treponémicas, como son las BDRL. Bueno, como sabemos, estas pruebas son bastante económicas, que se pueden adquirir fácilmente, ¿no? Y también una de las ventajas es que se puede tener un diagnóstico pronto, o sea, al momento de realizarlo, ¿no? También que conforme van disminuyendo los títulos, también podemos ir viendo el seguimiento del tratamiento de la sífilis con este tipo de pruebas. Basados en esto, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería una de las complicaciones que puede presentar esta prueba? Yo considero que una complicación podría ser que dan falsos positivos biológicos, los cuales se pueden producir por más de 6 meses y también se pueden dar por alteraciones como la lepra, el lupus, enfermedades autoinmunes e incluso en personas que se van a drogar por vía intravenosa. También si consideramos los falsos positivos, también debemos considerar lo que serían los falsos negativos. Y estos se producen ya que la sensibilidad de la BDRL se ve disminuida por el fenómeno de Crozona. Esto ocurre por un exceso de anticuerpos que va a interferir con el resultado de la prueba, pero se puede evitar siempre y cuando realicemos la dilución del suero. Sí, también algo que les falta mencionar es que estas pruebas van a tener baja sensibilidad en la sífilis primaria. Listo, muchas gracias, Jenny. Ahora tú que justo nos mencionas esto de la sífilis primaria, ¿por qué creen que justo en esta etapa no se puede detectar la sífilis con esta BDRL? Ya, yo le dije porque podría ser que durante el periodo de incubación de la enfermedad y hasta 15 días después de la aparición del chancro sifílico, que son las lesiones primarias, no se han producido aún anticuerpos, por lo que el paciente entonces, se presentaría una gran limitación para no detectarse. Listo, muchas gracias, Daniel. Y claro, eso es justamente lo que nos decía en el documento. Y ahora,
hablemos un poco de la metodología con la que se realizaban estas pruebas, que si bien es cierto, el documento nos decía que primero lo que se hace es hacer reaccionar el suero del paciente con la cardiolipina, para luego observar en el microscopio la ovulación, para ver si esta prueba es reactiva o no. Y también mencionaba que es de fundamental importancia el calentar el suero. No sé si alguien buscó respecto a esto de por qué se debe calentar el suero. Sí, yo busqué y decía que se debe calentar el suero previamente y este va a inactivar el complejo que se dé la floculación. Listo. Muchas gracias, Nico, por eso. Entonces, una vez clara esta prueba de la BDRL, creo que es importante que empecemos a hablar de los diferentes diagnósticos que se van a realizar en las diferentes complicaciones que puede producir la sífilis. Para comenzar, hablemos de la sífilis congénita. ¿Qué me pueden decir respecto al diagnóstico en esta enfermedad? ¿Alguien tal vez? Sí. Sobre esto en sí el documento mencionaba que la sífilis congénita se complica el diagnóstico debido a que existe una transferencia transplacentaria de anticuerpos de inmunoglobulina G maternos. Estos pueden ser no treponémicos o treponémicos hacia el feto. Esto va a producir lo que es va a dificultar lo que es la interpretación de las pruebas serológicas de la sífilis de los lactantes. Claro, justamente eso decía el documento. Y ahora no sé quién me puede hablar en cambio de la neurosífilis. ¿Quién me puede decir qué pruebas se usaba y igual qué dificultades presentaba esta? Bueno, para el diagnóstico de la neurosífilis se utiliza principalmente el BDRL en el líquido cefalorraquídeo, aunque este no es muy específica y no es del 100% sensible. Y puede haber un falso resultado negativo de un 50%. También, además de esto que mencionó Nicole, decía que si el resultado era negativo de la BDRL-CSF, no se debía descartar la neurosífilis, pero cuando se tenía un resultado reactivo de esta prueba, esto iba a demostrar una infección por sífilis que ha estado en el pasado o si es que está presente está afectado el sistema nervioso central. Listo. Muchas gracias, Jenny, por ese aporte. Bien, ahora respecto a esto mismo de la neurosífilis, ¿qué me puede decir de la prueba treponémica respecto a esta neurosífilis? Bueno, en el documento mencionaba que esta prueba treponémica de líquido cefalorraquídeo es útil cuando se han obtenido un resultado negativo. Algo más que me gustaría notar es que en el documento se mencionaba que también se puede emplear las pruebas de doble tinción de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes para confirmar la infección presente que puede provocar la neurosífilis. Listo. Muchas gracias por esos aportes, chicos, de la neurosífilis. Ahora yo pienso que también es importante que hablemos de la BDRL con respecto al VIH. Como sabemos, los pacientes que constan de esta condición es bastante difícil el diagnóstico, entonces no sé qué le llevan respecto a esto. Yo en el documento que mencionaba que una prueba no treponémica negativa en un paciente con VIH, con una lesión genital, no puede excluir la sífilis primaria. Bueno, también decía que en sí las respuestas serológicas iniciales en la sífilis temprana por lo general son equivalentes en ambos pacientes, en los que serían VIH negativos y los VIH positivos. Y esto en sí lo que hace es dificultar el diagnóstico. Listo, muchas gracias, chicos. Entonces ya hablamos de las diferentes implicaciones. Creo que también algo importante que cabe mencionar es esto del diagnóstico inverso, que es una nueva técnica que se está poniendo bastante investigación, que está haciendo frente al diagnóstico tradicional, que empezamos con las pruebas no treponémicas, en cambio al inverso empieza con la prueba treponémica, ¿no es cierto? Entonces, basados en esto, no sé qué me pueden decir al respecto. A ver, bueno, el algoritmo tradicional del diagnóstico consistía en primero empezar con una prueba no treponémica, seguida de una prueba treponémica para poder confirmar. Y en cambio, el algoritmo inverso, bueno, la primera prueba era la treponémica, como por ejemplo podía ser una prueba rápida, una quimioluminiscencia, y aquí se requería de una prueba no treponémica para poder confirmar el diagnóstico. Listo, muchas gracias, Jenny, por eso. Tal vez alguien más leyó algo. Sí. Sin embargo, también mencionaba que en los últimos años se han desarrollado pruebas treponémicas automatizadas que han abaratado el costo de los laboratorios que manejan un gran número de muestras, ya que esto disminuye el tiempo empleado con respecto a las pruebas manuales. Y también ayuda a evitar los errores de interpretación subjetiva, lo que ha generado un nuevo algoritmo, se le conoce como el algoritmo inverso,
que interviene e invierte el orden de las pruebas útiles para detectar la sífilis recientemente adquirida que no se podía detectar con el algoritmo tradicional. Sí, también tanto el algoritmo tradicional como el algoritmo inverso son válidos, cada uno es útil según la circunstancia. Sí, es un programa de control prenatal en el cual se busca causar un impacto en la prevención de transmisión de sífilis de la madre al hijo y se promueve el uso de pruebas rápidas. Si esta es positiva, se trata a la madre y además se ordena una prueba no troponémica. Listo, muchas gracias, Nico, por eso. Una vez terminada esta parte del diagnóstico, creo que también es importante que hablemos un poco de tratamiento. ¿Qué me pueden decir respecto a esto? Bueno, el único tratamiento es la penicilina G parenteral, debido a que ha tenido una máxima eficacia y puesto que el patógeno no presenta resistencia a esto. ¿Listo? Sin embargo, también cabe recalcar que pueden haber personas con alergia a la penicilina. En estos casos se pueden aplicar dosis múltiples de doxiciclina. El tratamiento será efectivo, sin embargo, un documento mencionaba que no se podía aplicar en mujeres gestantes y... Listo. Gracias, David. Muy bien. Y bueno, para ya ir un poco terminando, creo que también es importante que hablemos de la bioética. Como vimos en el último artículo, que hablaba sobre el caso de Guatemala, en el cual varios científicos de Estados Unidos habían contagiado a trabajadoras sexuales con diferentes enfermedades venéreas como son la sífilis, la gonorrea, el chancroide. Entonces, y decía que luego fueron obligados varios soldados a tener relaciones con estas mujeres para de esta manera contagiar y ver básicamente cómo se producía la enfermedad y ver un nuevo tratamiento. En vista de que no todos los soldados se contagiaron, se optó por la inoculación. Igual, esta inoculación se lo realizó a personas vulnerables, como son soldados, personas con problemas psicológicos. Y también decía en un video que yo encontré, también decía que habían sido a niñas huérfanas. Entonces, con todo respecto a esto, no sé qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo que se haya llevado a cabo esta práctica, digamos así, en nombre de la ciencia o no? Bueno, yo creo que en sí no está mal, sí que se requiere investigar al menos en esos años donde la tecnología no ayudaba mucho, que digamos, y el hecho y de hecho no es el único documento que trata sobre esto. Yo investigué otro documento, el cual era en Tuskegee. Utilizaban afroamericanos que presentaban sífilis, que no les iban a dar un tratamiento y les ofrecían bienes materiales a cambio de su muerte. El fin era comprobar el desarrollo de la sífilis desde sus fases iniciales hasta la muerte. Bueno, yo con respecto a esto, la verdad estoy en contra. Debido a esto, fue un crimen atroz, donde se produjeron lo que es atropellos de tanto los derechos civiles y humanos de las personas. Se atacaron principalmente a grupos vulnerables de personas, como por ejemplo fueron pacientes psiquiátricos, fueron prostitutas, fueron niñas huérfanas, como mencionaste. Y además de esto, ni siquiera se obtuvieron resultados tan significativos debido a que hasta la actualidad no existe lo que es un estándar de oro para la identificación, para el diagnóstico de la sífilis. Listo, muchas gracias, David. Yo creo que igual los dos puntos de vista están bien porque siempre va a haber algo en contra y algo en beneficio, así que pienso que las dos opiniones están bastante bien. Bueno, para ya ir concluyendo, respecto a todo este tema, yo creo que lo más importante de lo que vemos es un diagnóstico adecuado, un diagnóstico y una interpretación más que todo, ya que si bien es cierto, esta sífilis igual es como que se ha ido controlando en países subdesarrollados, todavía sigue prevaleciendo, incluso hay países en los que todavía es una enfermedad endémica. Entonces, por lo tanto, yo creo que una adecuada determinación, más que todo, siempre acudir a un médico. Yo creo que vamos a la mano del laboratorista con el médico, porque los dos tenemos que ir a la par y para poder tener una identificación rápida y no complicar más esta enfermedad produciendo la sífilis congénita en los niños, y ya que esta enfermedad también puede pasar a las siguientes generaciones que básicamente no tendrían la culpa. Entonces yo creo que sí es bastante importante que se realice un diagnóstico adecuado. Listo, chicos, muchas gracias por su atención.